Yo soy Jaime Andrés Vázquez Jaramillo, docente e historiador del programa de Historia en Paleografía, Archipística y Diplomática. Bueno muchachos, en el día de hoy vamos a tratar de aproximarnos a la historia. Y la historia es un ejercicio investigativo, es una selección que se hace a partir de las fuentes. Jaime, ¿qué es una fuente? Una fuente es un vestigio histórico que queda del pasado. Jaime, ¿o sea que el historiador sabe del pasado? No, el historiador es un experto en el presente, porque a partir de la documentación antigua, como son estos documentos del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, los historiadores vamos allí para entender procesos, coyunturas, dilemas de la sociedad presente y en la cual nosotros tratamos de generar soluciones, de abrir expectativas, de generar futuro. Jaime, ¿y cómo uno aprende a estudiar estos documentos? Muy bien, el historiador tiene que formarse conceptualmente para entender este tipo de documentación. ¿Por qué? Porque la documentación cambia la forma de la letra, en la documentación cambian los protocolos, en la documentación nos hablan de otras épocas que son distintas a nuestras épocas y los conceptos que aparecen allí, que se denominan enunciados, también quieren decir cosas distintas. Por eso el historiador tiene que formarse en ese tipo de entender el ambiente, de entender el contexto a partir del cual podamos nosotros entender. Jaime, ¿qué podemos entender a partir de las documentaciones? Ahí es donde el historiador tiene que saber muy bien por qué es pertinente pensar la vida a profundidad. No solamente vivirla, no, entenderla. Porque el historiador aporta intelectualmente a este proceso. Cuando nosotros empleamos la palabra investigación, estamos empleando una palabra latina que es investigium ire. Jaime, ¿qué significa eso? Significa ir tras las evidencias, ir tras las huellas. Somos como el cazador que vamos detectando qué puntos a partir de los cuales podemos encontrar nuestra presa. Jaime, ¿cuál es nuestra presa? Nuestra presa son los procesos del hombre en sociedad, de las problemáticas. Jaime, ¿cuáles problemáticas? Problemáticas como son las invisibilizaciones de vida, de pensamientos, de entender cómo se ha coartado la libertad en la sociedad, cómo se han generado ideologizaciones de la realidad. Es por eso que el trabajo del historiador es tan importante para la sociedad. La historia no solamente son anécdotas, la historia no son solamente fechas, la historia no son solamente discursos o personajes importantes que están sobre los monumentos. No, al contrario, la historia tiene que ver con todos nosotros. Una tarea del historiador es, a partir de los documentos, de los vestigios que van quedando en el tiempo, darle voz a los que no tienen voz, generar conciencia a los procesos que han sido naturalizados. Jaime, ¿qué es naturalizar un proceso en la historia? Naturalizar un proceso en la historia es creer que las cosas siempre han sido así y no pueden cambiar. Por eso es que el historiador, al momento de enfrentarse a estos documentos, tiene que entender la letra. Jaime, ¿cómo se llama esa disciplina que nos ayuda a entender el tipo de letra? Se llama paleografía. Jaime, ¿y qué más hay que entender allí? Hay que entender los protocolos. Jaime, ¿qué más hay que entender allí? Hay que entender los sistemas de legalidad del documento, como van a ser los sellos. Jaime, los únicos documentos que vamos a encontrar son oficiales. La inmensa mayoría son oficiales, porque los archivos que se conservan están ligados a instituciones. Pero también vamos a encontrar documentos muy importantes que nos hablan de la vida cotidiana. Esto ya nos está revelando a nosotros que a partir del estudio de los sellos, como es la sigilografía, como es el estudio de las letras, como es la paleografía, como es el entender la conceptualización de la información, allí es donde nosotros podemos dar un aporte a la sociedad. Es decir, no solamente quedándonos parafraseando la información de un documento, sino tratar de entender la época, los problemas y las coyunturas que desde el pasado llegan hasta nuestro presente. Teniendo en cuenta esto que hemos dialogado, es importante entonces tener el reto. ¿Cuál va a ser el reto? Tratar de pescar en nuestro entorno estos vestigios del pasado, estos vestigios documentales. Entonces el reto que vamos a tener es buscar un documento físico
en nuestra casa, o puedes encontrarlo vía digital en los archivos histórico de Antioquia, histórico de Medellín o Archivo General de la Nación, que a través de la web puedes acceder a información que hay allí. ¿En qué va a consistir el reto? Vamos a tomarle un pantallazo al documento o vamos a tomarle una foto al documento, y a través de esta foto vas a grabar un video a través del cual vas a tratar de explicar qué contiene el documento, qué dice el documento y qué detectas tú allí que podemos nosotros analizar como un tema pertinente para entender nuestro presente. Este es el reto. Teniendo el video, lo subes a tus redes sociales y etiquetas a UPB Colombia con el hashtag ViveUPB.